estoy solo. Cuando me puedan encontrar comeré solo. Cuando haya papa para todos soñaré solo. Para poder contraatacar dormiré solo. Con los ojos buenas. Si después la llevo para arriba amaré solo. Así no sea correspondido. Una nueva jornada aquí en Ojo con los Medios por Avia Yala Televisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que hayas empezado muy bien esta semana. Como dice la canción de Vituaya, bueno, cosas que pasan cuando se hace televisión en vivo. Está muy linda tu camiseta negra. No hay problema. Bueno, te decía, estoy solo, como dice la canción de Vituaya. Vamos a tener un programa lindo con mucha información, con mucha intensidad en información. Vamos a arrancar ya con lo habitual que son las tapas de los diarios. Te pido la número 1, querido Wilson. Tapa del diario El Espectador de Colombia, dice los rostros del abuso, y lo que se ve en imagen son las fotos de las mujeres secuestradas por el grupo fundamentalista Boko Haram de Nigeria. Luego de, no solo el caso más emblemático es el que ocurrió hace un año, donde se secuestraron muchísimas niñas de un colegio, pero a lo largo de este año hubo una masividad de secuestros, y lo terrible es que de las 700 mujeres y niñas secuestradas se ha comprobado que 214, esta es la cifra que se está manejando, están embarazadas. Muchas de ellas han afirmado que han sido utilizadas como objetos sexuales. En algunos casos estas mujeres asesinaron a sus maridos, y esta situación se está dando de una manera dramática en toda Nigeria, donde opera este grupo. Que haya sido tapa del diario El Espectador de Colombia demuestra la gravedad y lo escalofriante de esta información. Vamos a la segunda nota, por favor. En este caso se trata del Heraldo, que es un diario de Honduras. El Heraldo, en esta entrevista, reportaje exclusivo, titula "Preocupa a Estados Unidos narcoterrorismo", y habla de que el Comando Sur tiene su mirada en Centroamérica y América Latina respecto a los grupos que financian Estado Islámico, Hezbollah y Al-Qaeda. Otra vez esta matriz de opinión de Estados Unidos tratando de vincular a los gobiernos de América Latina con el Estado Islámico, Hezbollah o Al-Qaeda. Y también habla de la expectativa por las conversaciones de paz entre Colombia, y dice que el futuro de 8.000 guerrilleros acostumbrados a solo manejar las armas. Este es el temor del Comando Sur. Le recordamos al Comando Sur que cuando se crea la Unión Popular por los acuerdos de paz a mediados de los 90 entre la FARC y el gobierno de Virgilio Barco, 3.000 dirigentes guerrilleros fueron asesinados por paramilitares o miembros del ejército ante la mirada impávida del Estado, y evidentemente quienes no pudieron adaptarse a la vida democrática no fueron, en este caso, las formaciones guerrilleras, sino que fueron las fuerzas de derecha. Así que me parece que otra vez cansa un poco esta mirada siempre tan precisa hacia un solo lado del Departamento de Estado, del Comando Sur, etc. Tercera etapa, nos vamos a México en este caso. El Universal de México da cuenta de que 88 clanes familiares dominan el Congreso. Acumulan años en la nómina parlamentaria desde el año 1934. Se trata de 53 dinastías que llevan entre 9 y 18 años y 38 castas entre 21 y 57 años. Me parece que esto es una demostración también de la situación política de estancamiento que tiene México, donde hay una vinculación entre el narcotráfico que domina muchísimos estamentos del Estado, la impunidad que hay entre
miembros del ejército, el Estado, la policía. Lo demuestra el caso de los 43 de Ayotzinapa, y ahora que se va a producir en junio renovación del Congreso mexicano, son 500 diputados y 123 senadores, observamos este análisis del Diario Universal preocupante porque demuestra que una casta política se ha enquistado en el poder, y eso evidentemente impide que se produzcan cambios trascendentales en la política de ese país. Vamos a ver ahora RT, la página web de la cadena rusa. Vamos a ver qué noticia nos traen. Bueno, también otro caso de intolerancia, en este caso, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, pide decapitar a árabes israelíes infieles al Estado. Se refiere a aquellos de origen árabe, pero que son ciudadanos israelíes, que votan obviamente. Estamos hablando de un número de 2 millones en una población de 7 millones. Lo que hay que corregir es porque en las últimas horas Lieberman se fue, desde el 2009 era ministro de Relaciones Exteriores de Benjamín Netanyahu, como parte de una coalición de su partido de derecha con el partido gobernante. Se fue rompiendo esta coalición hace poquitas horas, pero bueno, este es el pensamiento político de este político de Israel, nacido en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que es una de las caras duras, uno de los halcones de la política de ese país. Pasamos ahora, nos cruzamos el océano y vamos a una nota, yo diría, también escalofriante, del diario The New York Times. Lo que dice la nota es que hay 1,5 millones de hombres blancos desaparecidos. La frase no hay que tomarla literal, lo que se refiere es que 1,5 millones de hombres blancos entre 24 y 54 años han quedado fuera de la vida cotidiana, o bien por muerte prematura. En el caso de los hombres negros se trata del 25% de la población que muere a causa de homicidios, es la primera causa de muerte, y después por encarcelamientos. Tengamos en cuenta que solo el 12,6% de la población de los Estados Unidos es negra, pero son los que sufren más los abusos policiales, los asesinatos, la persecución del sistema judicial, la criminalización. De hecho, es más probable, 6 veces más probable que un hombre negro sea detenido que un hombre blanco. La población carcelaria en Estados Unidos es 2,3 millones de personas. A pesar de ser el 5% de la población de Estados Unidos, tiene el 25% de la población carcelaria mundial, y en ese 2,3 millones de presos que tienen los Estados Unidos, casi el 40% son hombres negros, lo que muestra el racismo imperante en la sociedad de los Estados Unidos. No hay igualdad de colores, claramente, y por eso la próxima etapa que te queremos mostrar es la que sacó la prestigiosa revista Time, mostrando la gravedad de la situación, el enojo de la sociedad civil negra por los recientes asesinatos de gente de su comunidad a manos de policías blancos. Esta situación se está agravando, las protestas han sido fuertes, el último caso fue en Baltimore. Vamos a ver esta etapa tan alusiva. Miren lo que es, esa es una foto del año 68, se ve a unos policías blancos y a un hombre negro corriendo por las calles. Parece que nada ha cambiado. La revista tacha con un marcador rojo, con un fibrón, el año 1968 y pone 2015. Parece que desde aquellos tiempos de los derechos civiles de Martin Luther King no ha cambiado mucho la situación, sino que incluso ha tendido a empeorar por la violencia sobre este sector social. Una etapa muy ilustrativa demostrando la gravedad de la situación racial en los Estados Unidos. Volvemos y vamos a hablar, vamos a poner una notita, un extracto hoy de la conferencia de prensa que dio el presidente Evo Morales en el Palacio Quemado.
muchísima presencia de periodistas chilenos. Recordemos que en el día de ayer, lunes, comenzaron los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima que entabló Bolivia contra Chile, pidiéndole sentarse a salir y a negociar por el tema del litoral. Chile ha objetado a la Corte Internacional de Justicia. Esta deberá determinar si tiene tuición o no en esta demanda, y por eso estos días han sido muy intensos. Mañana miércoles será a las 4:30 de la mañana, de hora boliviana, porque 10:30 de Bolivia será la respuesta que dará el alegato de Bolivia. Tendrá 3 horas para presentarlo, y entre jueves y viernes será el turno de retrucar y las conclusiones. Y recién a fin de año la Corte se expedirá al respecto. Decíamos muchísimos periodistas chilenos en la conferencia de prensa de hoy, y queríamos resaltar acá en Ojo con los Medios este contrapunto entre una periodista chilena y el presidente Evo, justamente hablando sobre las calidades de las democracias en ambos países. Humano no respeta los derechos internacionales y no respeta los derechos jurídicos, ayudan a un sentimiento de paz entre dos pueblos hermanos, o bien es una declaración de guerra verbal la que usted está haciendo dentro de esa campaña por obtener mal. A ver, ¿de dónde viene esto? Para ser muy sinceros, entiendo discurso diplomático de nuestras autoridades chilenas, de la gente chilena Bulnes, cuando empieza diciendo que Chile tiene una democracia dinámica, y usted como chileno y los chilenos saben que todavía están con la Constitución de Pinochet. Entonces no podemos tergiversar las verdades. Usted también sabe que los servicios básicos están privatizados. Aquí nosotros estamos con los derechos colectivos, no solamente con los derechos individuales o derechos humanos individuales. Y finalmente respetamos su decisión, su tarea, pero que de entrada, que diga que tiene una democracia avanzada, dinámica, que allí se respetan los derechos humanos, pues diplomáticamente nos está diciendo que aquí no se respetan los derechos humanos, aquí no tenemos una constitución o una democracia avanzada. Aquí para mí, para nosotros, la democracia no solamente termina en el voto, el día del sufragio. Aquí la democracia es cada día, debates, reuniones, propuestas que salen, atender propuestas, obras que priorizan el pueblo. Esa es la verdadera democracia. A eso me refiero. Ahora, ¿quiénes hacen las normas? Las normas también hacemos nosotros. Y las normas, las leyes, hay que adecuar a las necesidades de los pueblos. Eso es nuestra vivencia. Que evidentemente, a veces internamente, sobre las políticas sociales en especial, son decisiones políticas que hay que tomarlas para que ese pueblo se beneficie. Entonces, cuando las normas no se adecuan a las reivindicaciones de un sector social, de una región, entonces esa norma hay que adecuar a esas reivindicaciones. Esa es la democracia. Interesante. La periodista chilena le habla de derechos humanos, de una política agresiva por parte de Bolivia en su reclamo por mar, una política casi autoritaria. Y por eso queríamos destacar en Ojo con los Medios la respuesta del presidente del Estado Plurinacional, en el cual les recuerda efectivamente que hoy, 2015, 25 años de la recuperación de la democracia, recién ahora la presidenta Bachelet ha planteado la necesidad de una reforma constitucional, de una asamblea constituyente para derogar la constitución que dejó el dictador Augusto Pinochet, que estuvo 17 años al frente de ese país, con la dictadura que derrocó y provocó la muerte del presidente socialista Salvador Allende. Calidad de democracia cuando justamente los servicios están privatizados, las jubilaciones están privatizadas, continúan funcionando abiertamente las normas
de la dictadura de Pinochet. Nos pareció muy interesante, más allá de que obviamente esto fue ampliamente difundido el día de hoy, destacar este párrafo sobre las calidades de las democracias y qué es defensa de los derechos humanos y qué no, en este marco de la presentación judicial que hay ante la Corte Internacional de Justicia, que como dijo justamente el vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, se trata de un hecho histórico, porque por primera vez Chile, luego de 135 años de la invasión, se ha tenido que sentar ante un organismo internacional para dar cuenta de aquellos hechos, y esos hechos, por suerte, se están difundiendo más allá de lo que termine pasando en este territorio judicial. Vamos a irnos en este primer bloque de Ojo con los Medios con una entrevista al gran Pepe Mujica, que ha dejado la presidencia del Uruguay, pero que nosotros siempre rescatamos a este filósofo callejero, a este hombre que durante 5 años de mandato en Uruguay tanto nos ha enseñado a los latinoamericanos y al mundo entero con su sencilla filosofía de vida. En este caso es la BBC, la cadena estatal inglesa, la que lo ha entrevistado, y escuchate estos 4 minutitos que hemos extraído de esta entrevista. Espero que la disfrutes. Estoy al borde de cumplir 80 años. No creo que tenga una edad, en el caso de vivir una edad adecuada o estar en condiciones de resistir los vaivenes que significa una presidencia, ¿verdad? Pero no lo descarta. Sí, si tuviera que en un grado de salud como estoy hoy, no tengo ningún problema. Pero la curva de la vida biológicamente va en contra. La sobriedad para nosotros es una herramienta para tener libertad. Si tengo mucha atadura de carácter material, pierdo tiempo de mi vida atendiendo esas ataduras. A los empresarios cuando venían a hablar, les hablaba y siempre les dije, si yo me entero que a ustedes le piden alguna coima y ustedes no me avisan, vamos a quedar en pésimas relaciones. Con esa declaración las condiciones no eran muy buenas para que me ofrecieran nada. Si te gusta mucho la plata, al tipo que le guste mucho la plata hay que correrlo de la política. ¿Quiere decir que al que le guste mucho la plata hay que castigarlo? No. Que le guste mucho la plata hay que meterlo en el comercio, en la industria donde se multiplica la riqueza, en la aventura del riesgo empresarial, etcétera. ¿Está bien? Allí sí, pero no en la política. No creo que sea una presidenta maravillosa ni creo que sea una bruja. Es una mujer que le ha tocado enfrentar todo el machismo soterrado que hay en una sociedad. Y como muchos se la han querido llevar por delante, se pasa para el otro lado. Se pasa de rosca para el otro lado, me parece, humildemente. Pero a su manera creo que quiere al pueblo argentino. Él tiene la concepción que ha destruido el país. Hay muchísima gente en Venezuela, la mitad de Venezuela, que piensa lo contrario, que tiene casa y que tiene esto. Y yo creo que se pasan los dos, porque han llegado a un nivel de confrontación que no tienen racionalidad. Se pierde la racionalidad, lo único que existe es la confrontación. No le han destruido su país porque su país existe. Destruida está Libia, destruida está casi Afganistán,
destruido está Irak, destruido está Siria. ¿Venezuela tiene problemas? Sí, claro que tiene problemas. Pero no, a los garrotazos no van a salir. Dile que soy un analfabeto en la materia porque soy desgraciadamente tanguero de alma. Pero con esa salvedad, los Rolling Stones. Manuel es el integrante más fiel que tuve en el gobierno. Hace 18 años que me acompaña, es una anciana. Quiero a los animales, mucho, cuanto más conozco a la gente. Y un abrazo a la gente de la BBC, tan diversa en el mundo. Empecé a escuchar de BBC en la Segunda Guerra Mundial. No se olviden que soy viejo. Arrancamos este segundo bloque de Ojo con los Medios aquí por Avia Ya la televisión con este mapa que está detrás mío, que es de la zona de la península arábiga, porque vamos a hablar de Yemen. Yemen, este país que está siendo agredido por una coalición encabezada por Arabia Saudí y obviamente apoyada por los Estados Unidos, por el levantamiento Houthi que hubo contra el presidente, que fue finalmente, huyó justamente a Arabia Saudí, y se están dando situaciones bastante graves, y por eso queríamos dedicarle un bloque extenso a contarte cuál es esta situación. Vamos a ver el mapa completo para ubicarnos geográficamente. Ahí vemos a Yemen debajo, justo en el centro del mapa. Arriba Arabia Saudí al norte, al noreste vemos a Omán, también vemos a Irán, Irak, vemos la ubicación. Está también el estrecho de Adén, que divide con África a la península arábiga. Yemen fue, en el año 90 se unificó entre Yemen del sur y Yemen del norte. Es un país que tiene una alta proporción de chiíes, ahí vemos como lo indica el mapa. Irán está prestando apoyo político a los Houthis de las ramas de los saiditas, que están enfrentándose al presidente depuesto y a las fuerzas oficiales, que debido a esta situación ha generado un bombardeo. En la cumbre árabe del Cairo de abril de este año, de fines de abril, se decidió intervenir en Yemen. Está claro que la preocupación más grande que hay es Irán y no el Estado Islámico para esta coalición. El 25 y 26 de marzo Arabia Saudí emprendió la operación conocida como Tormenta Decisiva para bombardear las posiciones de las milicias Houthis que están apoderadas de la capital Saná, y derrocaron al presidente Hadi, como te decía. Son 10 países los que participan de esta coalición, que son los Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Egipto, Marruecos, Jordania, Pakistán, más el apoyo de Estados Unidos. Hay las fuerzas que observamos en Yemen, están las fuerzas obviamente del expresidente, están los Houthis, los sudíes, y también hay fuerzas de Al-Qaeda, lo cual es un escenario bastante complejo. ¿Qué pasó esta semana en este territorio que está siendo bombardeado por la coalición que encabeza Arabia Saudita, que recordemos es una petromonarquía gobernada por la familia del Saud desde hace 2500 años? Poquita democracia hay ahí. Vamos a ver estas imágenes que nos llegan de Hispan TV, porque cazas saudíes acecharon a un avión iraní que tenía ayuda humanitaria que estaba yendo para Yemen. Vamos a ver estas imágenes bastante fuertes desde el aire, además. Vamos a compartirlas. Ahí vemos desde el
interior del avión de la República Islámica de Irán, que se dirigía a Saná para enviar ayuda humanitaria, se posicionaron cazas saudíes a sus costados de manera intimidatoria. Imagínense el peligro y el temor que debe haber generado esta situación. Muy cerquita de este avión iraní se ve a los cazas saudíes. Aparece fuera del radio de la filmación que se estaba haciendo desde el avión. Ahí otra vez vuelve a aparecer este caza saudí al costado de manera intimidante sobre este avión que llevaba ayuda humanitaria hacia Yemen, que está en una crisis humanitaria muy fuerte, agredida por una coalición de países ante el conflicto interno, y que parece haber sido olvidada. Ahí se lo ve muy claramente al caza saudí, la bandera identificatoria. Y cómo escolta este avión de Irán. Bueno, vamos a ver cuál ha sido la respuesta oficial de la República Islámica de Irán ante este hecho. El portavoz del Poder Judicial de la República Islámica de Irán ha señalado que el organismo de derechos humanos de este poder busca aclarar la razón por la que los aviones de combate saudíes impidieron el aterrizaje de la aeronave iraní en Yemen. El organismo de derechos humanos del Poder Judicial y la Fiscalía General de Irán tomarán medidas efectivas contra el hecho de que se impidiera el aterrizaje del avión iraní con ayuda humanitaria. Hay que tener en cuenta que este no es un caso aislado. El jueves 23 de abril, Arabia Saudí impidió la entrada del avión iraní en el espacio aéreo de Yemen. Tras las amenazas lanzadas por cazas saudíes, el avión, que transportaba a 95 yemeníes tratados en Irán y ayuda humanitaria, se vio obligado a regresar al país persa. Muchas personas inocentes heridas en Yemen necesitan ayuda urgente, pero Arabia Saudí, con la colaboración de Estados Unidos, obstaculiza el envío de medicamentos u otro tipo de productos de primera necesidad. Esto supone un desastre para las entidades internacionales de derechos humanos. ¿Cómo pueden llevar la cabeza en alto y hablar de humanidad mientras muchas personas mueren por culpa de su silencio? El incidente se produjo a pesar de que funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán habían coordinado con Riad el aterrizaje del avión. Desde el inicio de la agresión saudí contra Yemen, miles de personas inocentes han muerto o han resultado heridos. Irán insiste en que Arabia Saudí debería dejar llegar las ayudas humanitarias a este pueblo oprimido. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán. Vamos a ver cómo la cadena europea Euronews refleja la tensión entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudí. Máxima tensión entre Irán y Arabia Saudí después de que la coalición militar liderada por Riad bombardeara el aeropuerto de Saná, la capital de Yemen, en su campaña contra los rebeldes hutíes, chiíes como Irán y aliados de Teherán. Arabia Saudí merece un duro castigo por esta agresión, ha dicho el jefe del Estado Mayor iraní, Hassan Firouzabadi. El ataque obligó a interrumpir el tráfico aéreo y destruyó un avión comercial yemení.
Según fuentes yemeníes, su objetivo era impedir el aterrizaje de una aeronave iraní que, según Teherán, solo transportaba ayuda humanitaria y que tuvo que regresar a su país. Viviendas de jefes de la milicia hutí en Saná también han sido objetivo de las fuerzas de Riad. Arabia Saudí ve la lucha de los hutíes por hacerse con el control de Yemen como una forma de expansión del poder iraní en la península arábiga. Acusa a Irán de armar a estos rebeldes. Teherán asegura que solo les presta ayuda humanitaria y apoyo político. Los rebeldes controlan la capital y avanzan en Adén. Más de 1.200 personas han muerto desde finales de marzo en el Yemen. El presidente francés, François Hollande, visitó Arabia Saudí este lunes para estrechar lazos comerciales y políticos. Allí se encontró con el presidente yemení Abdurrabbu Mansur Hadi, que se encuentra refugiado en Riad y al que expresó el apoyo de Francia en la lucha contra los rebeldes hutíes. Esto es lo que sucede en Yemen. Dos fuerzas políticas entraron en duros enfrentamientos por la mirada de política, geopolítica de ese país, y Arabia Saudí, junto con otros 9 países y el apoyo de Estados Unidos, bombardea abiertamente las posiciones de los rebeldes al gobierno establecido, y el mundo decide silenciar esta situación. 1.200 personas han muerto en apenas 40 días, y al igual que en Ucrania, poco y nada se habla sobre el injerencismo artero sobre estos países. ¿Cuál es la doble moral, el doble estándar del mundo occidental ante estas situaciones? Vamos a ver lo que dice Stephen Ghost de Human Rights Watch, no justamente una organización del campo popular, pero fíjense que denuncia que Arabia Saudí está utilizando bombas de racimo en Yemen. Las bombas de racimo es una bomba grande que después tiene otras pequeñas bombas que se diseminan en un radio de 200 a 400 metros, son muy dañinas, y aquellas que no explotan terminan convirtiéndose en minas antipersonales. El 70% de los países del mundo las prohibió por sus efectos muy dañinos. Sin embargo, se están utilizando en Yemen por parte de las bombas de Arabia Saudí, y esto es lo que dice este especialista de la división armas de Human Rights Watch. En Estados Unidos está vigente la prohibición para exportar bombas de racimo, una normativa que ha existido durante muchos años, lo que demuestra que ellos saben que es un arma peligrosa. Pero precisamente este tipo de bombas de racimo, utilizado en Yemen, tecnológicamente avanzado, no tiene prohibido su envío al exterior. Estados Unidos ha suministrado este tipo de explosivos tanto a Arabia Saudita como a Emiratos Árabes Unidos, que también forman parte de la coalición. De hecho, no estamos seguros de cuál de estos dos países utilizó las municiones de racimo en los ataques de abril. Arabia Saudí es uno de los países que aún no se ha unido al tratado que prohíbe el uso de este tipo de armas. La mayoría de los estados del mundo han firmado este documento, pero Arabia Saudí y muchos otros países en el Oriente Medio no lo han hecho. Este es el ejemplo más reciente del descuido hacia la población civil que demuestra Arabia Saudita en este operativo, y uno de los ejemplos más desvergonzados porque el resto del mundo rechaza este tipo de armamento. También se refirió de manera contundente a la situación en Yemen Farah Khan, que es vocero de la Organización de Naciones Unidas. Nos hemos enterado de la destrucción de un avión sobre la pista. Toda actividad que entorpece el traslado de la ayuda para los yemeníes se considera muy peligrosa. Hemos determinado nuestros temores, que incluyen el bombardeo de los aeropuertos, los aviones y todo lo que entorpece el transporte de la ayuda humanitaria y médica, así como los medios de transporte. Arabia Saudita debe respetar a los yemeníes y que permita la entrega de la ayuda. Bueno, parece que una cuestión muy básica establecida en las convenciones como de Ginebra, que es la más antigua de las convenciones, de respeto en el marco de situaciones como esta a los refugiados, a los que están en el medio de los bombardeos, a los civiles. Arabia Saudí lo está pasando por alto de manera artera, y hay una crisis humanitaria muy fuerte. Hablamos que en apenas 40 días
ya la cifra de muertos alcanza los 1.200. Vamos a ver sobre esta crisis humanitaria qué es lo que informa el programa Detrás de la Razón de la cadena Hispan TV de Irán. Yemen. Siguen los despiadados ataques aéreos de Arabia Saudí contra el país más pobre del mundo árabe. Las autoridades yemeníes ya están hablando de un colapso total en la infraestructura del país. No hay alimentos ni combustible, ni medicamentos para los heridos. La Organización Mundial de la Salud reporta 1.244 muertos y más de 5.000 heridos. Las autoridades yemeníes, sin embargo, registran casi 3.000 muertos y más de 10.000 heridos. Es el sadismo de los ataques saudíes que comenzaron desde el marzo pasado. El sadismo es aún más grande. Arabia Saudí no solo le dispara a los yemeníes, tampoco permite que se les dé ayuda humanitaria. La Cruz Roja condenó el ataque contra los hospitales y lanza una alerta. Se está acabando las medicinas y la comida. Tras un mes de bombardeos y combates, el sistema sanitario de Yemen está luchando con la situación. Hay escasez severa de alimentos y combustible. Las restricciones sobre la importación han empeorado la situación aún más. Y si alguien intenta suministrar ayuda humanitaria, los saudíes no lo permiten. Este es un avión de Irán, cargado de ayuda humana. La imagen se grabó desde dentro del avión persa. Se observa por la ventana cómo un avión de guerra de Arabia Saudí se le pega para obligarlo a regresar. Se trata de una violación internacional. Por si fuera poco, los cazas saudíes bombardearon el aeropuerto de la capital de Yemen, Sanaa, donde iba a aterrizar con la ayuda humanitaria. علت رو جویا شدم از اینکه چرا ما نداریم و در حالی که ما حامل دارو هستیم، هواپیما غیر نظامی است و ما پلن داریم، مسیرمون مشخصه، پرمیشن داریم. جواب دادن که شما مجوز ما رو ندارید از کشور سعودی. منم جواب دادم ما نیاز به مجوز کشور سعودی نداریم، نه از خاکش رد شدیم، نه رو خاکش هستیم. Pero hay aún más. Arabia Saudí está usando bombas prohibidas contra la población de Yemen. La ONG Human Rights Watch advierte del uso de bombas de racimo sobre yemeníes, un armamento prohibido por la ONU y por las leyes internacionales. Cuando explota, se fragmenta en más bombas y en 1000 pedazos, destruyendo todo a su alrededor. Human Rights Watch informa además que esas bombas utilizadas por los saudíes son de Estados Unidos. Provincia de Shabwa, sur de Yemen. 15 soldados yemeníes ejecutados, 4 de ellos decapitados y los otros ultrajados a tiros. Esto era lo que faltaba. Los terroristas de Daesh han reforzado su presencia en Yemen. Terroristas que abren más preguntas. ¿Es la consecuencia del caos que la invasión de Arabia Saudí ha creado en Yemen? ¿O es el nuevo plan de Arabia Saudí para debilitar otro gobierno en Medio Oriente? Qué paradoja, porque a la vez de que se bombardea indiscriminadamente, no se permite la llegada de ayuda humanitaria. Un dato revelador daba el piloto iraní que tuvo que volver a la nación persa producto del hostigamiento del caza saudí. Dijo, Arabia, a pesar de tener todos los permisos, Arabia Saudí no permitió el ingreso a espacio aéreo de Yemen y por eso debió volver. ¿Qué tiene que hacer un país, un tercer país, determinando cuál es el espacio aéreo que se debe sobrevolar? En este caso en el de Yemen, demuestra la impunidad con la cual se mueven algunos países que tienen una tutela y una protección como son las petromonarquías del Golfo, protegidas obviamente por Washington. Vamos a hacer el último corte de Ojo con los Medios y volvemos con otros temas, pero no nos vamos de la zona de Medio Oriente. Bueno,
En el bloque anterior te contábamos de la situación, la crisis humanitaria en Yemen y cómo, digamos, estas coaliciones poco democráticas siempre terminan afectando a la población civil, quien es la que paga los platos rotos por conflictos que a veces generan unos pocos por intereses geopolíticos muy mezquinos. Un dato de eso es lo que ha pasado en Siria. Estados Unidos empecinado en correr a un gobierno porque no le gusta su signo político. Pensó que lo iba a hacer rápido, ya van casi 4 años de invasión donde hay grupos de todos los colores queriendo derribar al gobierno de Bashar al-Assad, desde Al-Qaeda, ISIS, y que muchos han sido propiciados y financiados por los Estados Unidos. Miren las consecuencias a la infancia que ha tenido esta invasión, y después nadie paga, porque a la Corte Penal Internacional solo van algunos dictadorzuelos de África o del este de Europa, y digamos, los peces gordos nunca la pagan. El conflicto bélico sirio se extiende ya por 4 años. Durante ese tiempo ha dejado miles de muertos entre la población civil y millones de desplazados. Pero los que han resultado más afectados por los combates han sido los niños. Según datos de UNICEF, un total de 14 millones de menores en la zona ha padecido los desmanes de esta contienda sangrienta. El fotógrafo sueco Magnus Wedman viajó hasta Siria y se ha dedicado a la difícil tarea de mostrar al mundo cómo trata la guerra a los más pequeños e indefensos. Así argumenta su decisión. La principal razón es hacer que la gente se preocupe por este conflicto. La situación es muy complicada. Nosotros leemos y vemos muchas imágenes horribles de la guerra que a veces creo son difíciles de entender. Detrás de la mayoría de sus fotos hay una historia de horror, tristeza o esperanza. Tiene 4 años y no habla por el trauma de la guerra. Mohamed, de 13 años, está en un hospital. Todavía se aferra al sueño de ser arquitecto. Iman tiene tan solo 2 años, pero sus pulmones ya están muy graves. Maram, de 8 años, estuvo en coma muchos días por un cohete. Este niño de 4 años sobrevivió a la explosión de una bomba que mató a su madre. Y este bebé nació siendo un refugiado. El artista resalta la historia de una pequeña de 5 años que teme a su propia almohada. Nunca lloró en su habitación en Alepo a la hora de acostarse, pero aquí en el campo de refugiados llora cada noche. Dice que poner la cabeza sobre la almohada es horrible porque la noche es un periodo aterrador debido a los bombardeos. Su historia no es la única. Más de 2 millones de niños viven en los campos de refugiados en los países vecinos de Siria, pero muchos no tienen ni siquiera, si se les pudiera llamar así, este lujo. Unos 7,5 millones de menores sirios necesitan de ayuda humanitaria urgente. Muchos daños ocasionados por el conflicto son irreparables, tanto los materiales como los humanos y morales. El futuro de unos 3 millones de niños está casi completamente destruido, puesto que no tienen acceso a la educación. Se les llama la generación perdida, las silenciosas e inocentes víctimas de una guerra ajena. Y hablando de víctimas, en el 2014 se produjo una de las tantas incursiones de Israel en la Franja de Gaza. Esta fue la más sangrienta de los últimos años, y ahora sale a la luz una denuncia de una fundación de ese país, donde se da cuenta de que había órdenes del propio ejército de Israel para sus soldados de atacar indiscriminadamente a los civiles en la Franja de Gaza, reporta la televisión española. La víspera de la entrada de nuestras fuerzas, el alto mando de nuestro batallón nos dijo, cito textualmente, a todo civil a menos de 200 metros de vosotros podéis dispararle, nos confiesa este israelí, que fue artillero en la operación Margen Protector en Gaza. La organización israelí, rompiendo el silencio, ha recogido testimonios de más de 60 soldados y oficiales que participaron en la ofensiva. Al operar en Gaza, el ejército israelí tiene hoy una nueva doctrina. Ponemos la vida de nuestros soldados delante de cualquier otra cosa. Militarmente se llama riesgo cero para nuestras tropas a toda costa, aun sabiendo que los civiles palestinos pagarán el precio, nos explica el activista Yehuda Shaul. Todos los tanques fueron en una fila frente al barrio
del Bureish. Nadie nos disparaba. 6 de la mañana. Nos quedamos allí con los tanques y nos ordenaron disparar a un edificio. Tiramos un par de proyectiles cada tanque, 6 tanques, alrededor del edificio en ese barrio. Hubo 60 civiles heridos por ese fuego. Se podría haber evitado, nos cuenta el joven. El informe critica el uso de armas poco precisas como artillería o morteros en áreas densamente pobladas. No hicimos todo lo que podemos para evitar víctimas civiles, concluye el activista. El ejército israelí asegura haber hecho lo posible y culpa a Hamás de utilizar escudos humanos. Lamento el daño desproporcionado que hicimos, que era innecesario. Por eso ha roto el silencio. ¿Cuándo la humanidad podrá sentarse a asumir sus diferencias de manera pacífica? Este ha sido un programa bastante horroroso en ese sentido, porque nos muestra cómo el interés de muy pocos termina perjudicando y haciéndole la vida muy terrible a la mayoría. Ni siquiera respetamos a nuestras niñas y niños y adolescentes que tienen que vivir en escenarios de guerra atroces, y justamente de estas atrocidades y de los genocidios que ha generado la humanidad en este siglo que va, pero sobre todo en el siglo XX, recordamos porque se han cumplido 100 años del genocidio armenio que Turquía se niega a reconocer, como se niega a reconocer, por ejemplo, a los kurdos que viven en su territorio. Nos vamos a ir con esta nota recordando los 100 años, uno de los genocidios más atroces de la historia de la humanidad, y por eso de Ojo con los Medios decimos nunca más, que nunca más se repitan estas cosas y que generemos una humanidad que vaya hacia otro lado. Gracias por vernos y escucharnos aquí por Avia y a la televisión. El 24 de abril de 2015 se cumple un siglo del genocidio armenio, nombre con el que se conoce a la masacre planificada y sistemática de entre 1 millón y 1,5 millones de armenios, ocurrida a manos del Imperio Otomano. Armenia pasó a formar parte del Imperio Otomano entre los siglos XV y XVI, y los armenios se concentraban principalmente en las provincias del este del territorio imperial, aunque también tenían una considerable presencia en el oeste y en Constantinopla, la capital. A fines del siglo XIX, unos 3 millones de armenios, fundamentalmente cristianos, vivían dentro del Imperio Otomano como una minoría oprimida, ciudadanos de segunda frente a la población musulmana. Los historiadores consideran como sustrato del genocidio la revolución impulsada en 1908 por el partido laico Comité de Unión y Progreso, conocidos como los Jóvenes Turcos, que desplazó del poder, mediante un golpe, al sultán Abdul Hamid II, responsable de ordenar entre 1894 y 1896 las primeras matanzas de armenios. El objetivo, evitar por todos los medios la fragmentación del imperio y la creación de un Estado armenio. Con tendencias revolucionarias de corte liberal, ya en el poder, los jóvenes turcos fueron virando hacia un nacionalismo exacerbado en busca de la expansión del Imperio Otomano y la unificación de los turcos en una sociedad racial y culturalmente homogénea. Armenia se convirtió en el principal escollo a este objetivo por su posición estratégica, el cristianismo de su población y sus reivindicaciones sociales. El 24 de abril de 1915, meses después de que el ejército otomano sufriera una dura derrota ante las tropas rusas en la batalla de Sarikamish en el marco de la Primera Guerra Mundial, las autoridades turcas detuvieron a 235 reconocidos políticos, intelectuales y sacerdotes armenios, acusándolos de colaborar con el enemigo. La lista en pocos días ascendió a 800. Poco después, los jóvenes turcos ordenaron deportar a toda la población armenia. Hombres, mujeres, niños, ancianos fueron empujados hacia el desierto sin posibilidad de cargar con sus medios de subsistencia en lo que se conoció como marchas de la muerte. Semidesnudos, descalzos, hambrientos y aterrorizados, fueron pereciendo uno a uno,
sepultados bajo la arena. Quienes intentaron resistir fueron torturados, ejecutados, deportados o sometidos a condiciones de trabajo esclavo. Los que se habían escondido en orfelinatos, iglesias o amparados por familias turcas fueron perseguidos y exterminados. Al finalizar la Primera Guerra, Inglaterra, Francia y Rusia anunciaron su intención de castigar al gobierno otomano por los crímenes contra la humanidad cometidos. En 1918, los aliados se propusieron establecer un tribunal internacional para condenar estos delitos, pero la intención solo quedó en palabras. Como resultado del genocidio, cientos de miles de armenios emigraron a distintos lugares del mundo, proceso que se conoce como la diáspora. En países como Estados Unidos, Rusia, Francia, Irán e incluso la Argentina, la comunidad armenia es muy numerosa, manteniendo su cultura y tradiciones. En la actualidad, 3 millones de armenios, la quinta de la diáspora en el mundo, viven en Armenia, la ex República Soviética independizada en 1991. Si bien Turquía admite oficialmente que cientos de miles de armenios murieron como consecuencia de la Primera Guerra y las deportaciones otomanas, sus autoridades e historiadores niegan rotundamente la posibilidad de un genocidio, considerando el término como una mala palabra.